Hubo un momento en el que todo cambió. Una elección equivocada, y eso empezó a atormentar mi mente todos los días. Es como un recuerdo constante de algo que no debería haber sucedido, pero que al mismo tiempo trajo emociones que ni siquiera sabía que aún existían. Lo que comenzó como un desliz me hizo recordar quién era, algo que había estado dormido dentro de mí durante mucho tiempo. Mi hija siempre volvía a casa cansada, exhausta de los días de trabajo, mientras yo siempre estaba presente, siempre observando. La verdad es que intentaba llenar el vacío que, sin saberlo, dejaba en la vida a nuestro alrededor. Era mi hija, y eso debería haber sido suficiente. Pero también soy una mujer que durante mucho tiempo no había sentido el calor de la emoción, de la pasión, y de repente, todo eso volvió con fuerza. Un toque, un gesto, una cercanía que, de alguna manera, despertó algo dentro de mí que no esperaba. El primer momento con mi yerno fue inesperado, y todo sucedió muy rápido. Algo que sabía que estaba mal, pero que parecía imposible de ignorar. Trataba de sacarlo de mi mente, de convencerme de que no era lo correcto, pero lo que había sucedido ya estaba ahí, y era como si esa sensación me devolviera a la vida, recordándome que aún existía. Ella siempre estaba ocupada, inmersa en el trabajo, mientras yo, por otro lado, me veía cada vez más envuelta en algo con mi yerno que no podía resolver. Al principio eran pequeños gestos, miradas, palabras que no deberían haber tenido importancia, pero que empezaron a tomar proporciones inesperadas. No fue algo planeado, simplemente fue ocurriendo. Cierta noche, después de una larga conversación con él, y de momentos que parecían más cercanos de lo que debían, las cosas fueron demasiado lejos. Un momento que debió haber parado allí, pero que continuó. Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que había algo dentro de mí que no quería dar marcha atrás. Era como si, después de años sin emoción, hubiera redescubierto una parte de mí que había estado perdida durante mucho tiempo. Después de ese momento, todo parecía haber cambiado. Cada gesto, cada palabra intercambiada entre nosotros, traía consigo una carga emocional que antes no existía. Sabía que aquello no estaba bien, pero al mismo tiempo, parecía imposible detenerlo. Cada segundo lejos de él era un recordatorio de algo que ahora formaba parte de mi vida. Él comenzó a buscarme, y nuestros encuentros, que al principio eran simples y rápidos, empezaron a volverse cada vez más frecuentes. La culpa siempre estaba presente, pero con cada encuentro, el arrepentimiento era cada vez mayor. Con el tiempo, me di cuenta de que lo que estaba sucediendo no era solo un error momentáneo, había algo más profundo, un sentimiento emocional que nunca pensé que volvería a sentir. Comencé a convencerme de que, de alguna manera, merecía sentir aquello. Él me decía palabras en las que sabía que no debía creer. Promesas vacías, quizá, pero que alimentaban la llama que ahora ardía dentro de mí. Es contigo con quien me siento completo, decía. Y, por más que supiera que aquello estaba mal, esas palabras hacían que me sintiera viva de nuevo. Mi hija seguía distante, siempre atrapada en sus responsabilidades, y eso nos daba más libertad. Empecé a notar pequeños cambios en ella. Estaba distante, más de lo normal, pero nunca me preguntó nada. Nunca supo, o al menos, me gustaba creerlo. Pero la culpa siempre me acompañaba. Cada vez que me abrazaba, cada vez que me agradecía por estar allí para cuidar de él, sentía un peso enorme en el pecho. Pero, al mismo tiempo, adoraba estar con él. Lo necesitaba. Él me necesitaba. Y, de una forma cruel y egoísta, comencé a pensar que nos estábamos dando algo el uno al otro que ella nunca podría darle. Es que nunca está en casa, decía él con frecuencia, y eso se convirtió en nuestra excusa, en la justificación que usábamos para continuar. Era fácil culpar a la situación, a las circunstancias, y convencernos de que no éramos los únicos responsables. Empecé a prepararme para los encuentros. Me arreglaba el pelo, escogía la ropa que sabía que a él le gustaba. Estaba tan perdida en todo aquello que, a veces, olvidaba que él era el marido de mi hija. Él era mi amante, y solo eso importaba. Él comenzó a pasar más tiempo conmigo que con ella. Ese matrimonio, que antes parecía ser algo sólido, ahora solo era una fachada. Me contaba cómo ella estaba distante, cómo el trabajo los había alejado. Yo escuchaba todo, alimentando mi ego, sintiendo que, de alguna manera, yo era la solución a sus problemas. En una de esas conversaciones, me miró y dijo: «Nunca debería haberme casado con ella. Debería haberte conocido antes». Y esas palabras me atraparon aún más. La idea de que, de alguna manera,
Yo era la elección equivocada en el momento adecuado, me daba una falsa sensación de poder. Yo era la mujer que él quería, la que le hacía sentirse vivo. Y eso me cegaba ante la gravedad de lo que estábamos haciendo. Pero, claro, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y esa noche, el peligro dio su primer paso. Ella llegó a casa más temprano, inesperadamente. Yo estaba en la cocina con él, tan metida en nuestro mundo secreto, que no oí la puerta abrirse. Cuando me giré, vi a mi hija parada en el pasillo, mirándonos a los dos. Por un momento, el pánico se apoderó de mí. Pensé que todo había terminado. Pero entonces ella sonrió, cansada, y dijo: «Parecéis tan cómodos. Nunca os veo así juntos». El alivio me inundó como una ola, pero junto con él, una nueva sombra de culpa. Ella no se había dado cuenta de nada, y eso me hizo preguntarme: ¿hasta cuándo podríamos seguir ocultándolo? El incidente me sacudió, pero también me hizo sentir invencible. Ella no sospechaba nada. Yo podía seguir. Empecé a creer que tenía el control de la situación. Pero, en el fondo, sabía que el control no era más que una ilusión. Cada vez que me encontraba con él, el miedo a ser descubierta estaba ahí, creciendo, volviéndose casi insoportable. Aún así, no podía detenerme. Y cuanto más me acercaba al borde del precipicio, más intensa se volvía mi necesidad de estar con él. Sabía que, eventualmente, todo se derrumbaría. Pero, por ahora, me convencía de que tenía todo bajo control. Con el paso del tiempo, su matrimonio comenzó a deteriorarse aún más. Ella estaba más ausente, más distraída, y él parecía no importarle. Para él, yo era lo único que importaba. Cada vez que hablaba de los problemas entre ellos, me sentía más segura. Era como si, en el fondo, yo tuviera razón. Ella no podía darle lo que yo le daba. Pero, al mismo tiempo, la tensión entre los tres comenzó a crecer. Las conversaciones entre ella y él eran cortas, casi inexistentes. Y, por más que tratara de ignorarlo, sabía que, tarde o temprano, el silencio se rompería. La cuestión era: ¿quién hablaría primero? Con el aumento de la tensión en casa, nuestros encuentros empezaron a ser más furtivos. Él me enviaba mensajes secretos, pidiéndome que nos encontráramos en lugares apartados. Yo respondía, cada vez más inmersa en la adrenalina de estar haciendo algo prohibido. El secreto, en lugar de alejarnos, nos acercaba aún más. Una de esas noches, me miró y dijo: «No sé qué haría sin ti». Y, en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Estábamos profundamente enredados en una red de mentiras que nunca podría deshacerse. Empecé a darme cuenta de que el miedo a perderlo todo, a mi hija, a mi vida, comenzaba a mezclarse con otros sentimientos. Era una sensación confusa, destructiva, pero imposible de ignorar. Fue una mañana, mientras estaba sola en casa, que recibí el primer mensaje extraño. Un número desconocido, con pocas palabras, pero lo suficiente para hacerme entrar en pánico. ¿Crees que nadie lo va a descubrir? Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, como si alguien pudiera estar observándome. ¿Lo sabía ella? ¿Nos había visto a alguien? Pero por más que intentara pensar quién podría ser, no había respuestas. El mensaje quedó grabado en mi mente, una amenaza silenciosa que me perseguía con cada movimiento. Pasaron días, y yo seguía esperando un enfrentamiento que nunca llegó. Mi hija no mencionó nada, no preguntó, no cambió su comportamiento. Ella seguía con su vida, ajena al oscuro secreto que flotaba sobre nuestra casa. Su marido seguía buscándome, y yo seguía cediendo. Pero el miedo ahora estaba siempre presente. El mensaje, las palabras que no salían de mi cabeza. Alguien lo sabía. Y esa persona podría, en cualquier momento, destruirlo todo. Era una noche aparentemente tranquila. La lluvia caía afuera, golpeando suavemente las ventanas, mientras yo intentaba, una vez más, ahogar la culpa que insistía en salir a la superficie. Él estaba a mi lado, distraído con algo en su móvil, y mi hija estaba en su habitación, exhausta como siempre. Entonces, cuando fui a la cocina a buscar un vaso de agua, noté un sobre encima de la mesa del comedor. No sabía de dónde había salido ni quién lo había dejado ahí. Con un escalofrío recorriéndome la espalda, lo abrí, sintiendo mis dedos temblar. Dentro, solo había una nota simple. Pero las palabras que contenía no eran inocentes. Nunca sabrás cuánto sé realmente. Leí y releí esa frase muchas veces, con un nudo en el estómago en cada lectura.
¿Quién había escrito eso? ¿Mi hija? ¿Alguien de fuera? ¿Su marido? ¿O sería otra persona? ¿Alguien que me observaba en las sombras? ¿Sabía él que nos estaban vigilando? ¿O acaso ella lo sabía todo desde el principio, dejándonos hundir cada vez más en nuestra propia desgracia? Lo miré a él, sentado en la sala, como si nada hubiera cambiado. Y luego fui al cuarto, donde mi hija descansaba, aparentemente ajena a todo lo que ocurría a su alrededor. Pero esa maldita nota era la prueba de que alguien lo sabía, y yo no sabía si el juego había terminado finalmente o si aún estaba atrapada en él. Como una marioneta, la duda me consumía. ¿Lo sabía ella y me estaba poniendo a prueba? ¿O había alguien más en este juego de mentiras que yo desconocía? Cada día que pasaba, la incertidumbre crecía, tratando de actuar con normalidad, pero sabiendo que en algún momento todo se descubriría. Los días siguientes fueron un infierno. Cada mensaje en mi teléfono, cada mirada que mi hija o él me lanzaban, cada movimiento en la casa, lo cuestionaba. ¿Era una señal de que todo estaba a punto de explotar? Pero el silencio persistía. Nadie decía nada. Ningún enfrentamiento, ninguna pelea, nada. Solo esa presencia fantasmal que parecía seguirme, recordándome que el tiempo se estaba agotando. Y ahora, cada noche, cuando cierro los ojos, es la misma frase la que resuena en mi cabeza: nunca sabrás cuánto sé realmente. Y esa incertidumbre, ese tormento, es quizá el castigo más cruel que alguien podría darme. Siempre pensé que el mayor miedo era ser descubierta, pero hoy sé que el verdadero terror es la duda. Saber que algo ha sido revelado, pero no saber cuánto. No saber si la verdad saldrá algún día, o si seguiré viviendo en esta cuerda floja, esperando el momento en que todo se derrumbe. Y ahora, os pregunto a vosotros, que seguís mi historia. ¿Quién creéis que dejó el mensaje? ¿Sabía mi hija todo y decidió castigarme con el silencio? ¿O hay alguien que conoce todos los secretos, oculto en las sombras, esperando el momento adecuado para actuar?